mucho mejor ni más extenso que el que tenía. Y esto es justamente en esto consiste la apariencia. Una persona que no es el verdadero titular de los derechos, por una situación determinada, genera una confianza en un tercero que obra de buena fe y le transmite derechos que no son verdaderos. Es una excepción a la regla del artículo 3270, porque ese enajenante que no tenía derechos para transmitir puede llegar a ver convalidada su acción por imperio del principio de confianza y la doctrina del acto aparente. Entonces, apariencia igual, en primer lugar, excepción al artículo 3270. Uno de los más grandes maestros franceses actuales, junto al distinguidísimo amigo y querido maestro del invasor, el profesor Alain Benavent, decía que, como la doctrina del enriquecimiento sin causa, la teoría de la apariencia es una creación jurisprudencial destinada a atemperar el rigor cegador de los principios, puntualmente el rigor cegador del principio nemo plus ultra. Pero además, algunos autores, el caso del maestro Benavent o el caso de Bertrand Agès, sostienen que la doctrina del acto aparente podría encasillarse perfectamente dentro del molde conceptual, dentro del lontanar de los cuasi-contratos. Personalmente no comparto esta posición, pero no me parece descabellada, sobre todo a la luz de la fundamentación que el moderno derecho francés ha hecho. Así que pongan un signo de pregunta respecto de si el enriquecimiento sin causa y esta norma del derecho aparente podemos ubicarla dentro de los cuasi-contratos. En lo que a nosotros más interesa, podríamos decir que el origen de la teoría del acto aparente puede surgir en Roma. Hay algunas elaboraciones germinales en Roma y en los glosadores, pero la historia en serio, la historia que nosotros conocemos de la doctrina del acto aparente, comienza a sentar sus principales bases en el derecho francés, puntualmente en la Corte de Casación francesa, a partir de 1830, en el precedente de Villeneuve. Posteriormente, en 1897, hay otros precedentes, el precedente Busignac, donde la Corte de Casación francesa da a la doctrina del acto aparente sus principales anclajes, que siguen siendo posteriormente tomados como bases ciertas a partir de los cuales se elaboran. Y luego, la sanción de ese maravilloso monumento conceptual, que es el BGB, es decir, el Código Civil alemán, de 1900, sancionado en 1896, comenzó a regir en 1900. Que fue principalmente esa obra legislativa y la elaboración de los panteístas alemanes y de los que hicieron la exégesis de ese código, sentaron las bases de lo que hoy conocemos como doctrina de la apariencia. Consecuentemente, lo primero que tenemos que decir de la doctrina de la apariencia es que hay que hacer una aclaración primera, que no suele hacerse. Y es que, ¿de qué clase de apariencia vamos a hablar? Porque podemos hablar de dos tipos distintos de apariencia. En primer lugar, vamos a hablar de la apariencia como está receptada en algunas soluciones puntuales del derecho argentino, o del derecho colombiano, o del derecho peruano. O vamos a hablar de la doctrina de la apariencia como forma de creación jurisprudencial. Y entonces tenemos que hacer esa distinción, es decir, el derecho argentino, como el derecho colombiano, como el derecho peruano, han receptado una serie de supuestos puntuales como formas de tutelar determinadas apariencias, para no dejarlos con la idea de qué se trata. Ejemplo, el artículo 3430 del Código Civil argentino, que tiene una norma sobre herencia aparente. El artículo 1316 del Código Civil argentino, que habla sobre el matrimonio aparente. El artículo 731, inciso sexto, y el artículo 732 del Código Civil argentino, que habla sobre el pago al acreedor aparente, o el pago a quien está en posesión de crédito. El artículo 1051, y este debe sonar más todavía, porque la Casación bonaerense, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, ha hecho una elaboración magnífica en materia de enajenaciones a non domino a partir del artículo 1051. Este artículo 1051, que en el fondo, en el Código Civil, tutela una situación de apariencia al establecer la protección del comprador de buena fe a título oneroso, el subadquirente de inmuebles de buena fe a título oneroso. El régimen de la representación societaria, en el caso del artículo 58 de la ley 19.550, que tutela la representación aparente por parte de un funcionario de una sociedad que no tiene poderes suficientes para representarla. En algunos supuestos,
la sociedad tiene que responder por los actos de ese mandatario, porque por más que tenga poderes suficientes, a lo mejor se le aplica la doctrina del acto aparente. Finalmente, el régimen de la protección del consumidor. La ley 24.240, sobre todo sus artículos 4 y 8, establecen clarísimamente soluciones de protección de la apariencia en materia de publicidad, por ejemplo, publicidad engañosa, que obligan a quien a calcular. Entonces vemos cómo hay varios artículos del Código Civil y de leyes complementarias que establecen situaciones de protección de la apariencia. Pero no es de esto que vamos a hablar. Eso lo vamos a hacer a un lado, lo vamos a correr. Y vamos a hablar de la doctrina del acto aparente, la doctrina del negocio aparente, que es justamente la doctrina jurisprudencial que se ha creado para cuando no tenemos un artículo de esto. Porque cuando tenemos un artículo de esto, ¿para qué vamos a aplicar la doctrina jurisprudencial de una ley? Pero justamente cuando no tenemos un artículo de esta clase, tenemos que ir a una doctrina de creación jurisprudencial. Lo primero que quisiera aclarar es que la doctrina del acto aparente está inescindiblemente ligada al principio general de la buena fe. El principio general de la buena fe, que fue resaltado por el reformador de 1968 en el artículo 1198 del Código Civil, que antes no estaba formulado por Vélez y que en la reforma del 68 lo ha resaltado. Este principio general de la buena fe se encadena con una cadena de hierro a la doctrina de la apariencia. ¿Por qué? Porque si no hay una buena fe que tutelar, nunca se puede obtener una apariencia, justamente porque esa apariencia no tendría tras sí un fundamento respetable. Entonces, además, la doctrina de la apariencia se vincula inescindiblemente al principio de seguridad jurídica. Si tuviéramos que decir cuáles son los dos anclajes de la doctrina del acto aparente, diríamos que el primero está puesto en el principio de la buena fe y el otro anclaje está puesto en el principio de seguridad jurídica. ¿Por qué? Justamente porque es una concesión, la doctrina del acto aparente es una concesión que el derecho ha debido hacerle al principio de seguridad jurídica, puntualmente al principio de seguridad jurídica apreciado en forma lineal. Consecuentemente, tenemos algunas ideas ya puestas. Tenemos una idea, por ejemplo, del gran maestro francés Rémy Camillac, que dice que el principio nemo plus iuris, que nadie puede conceder a otro un derecho mejor ni más extenso que el que tenía, como regla general significa que nadie puede transmitir válidamente la propiedad si no es el dueño de la cosa. Pero este principio debe ceder ante la teoría de la apariencia. En ciertos supuestos, los terceros pueden intentar prevalerse de la máxima error communis facit ius, y por lo cual su co-contratante, que era el aparente verdadero propietario, sostienen que ha podido transmitirle válidamente un derecho por el mismo. Esta es básicamente la funcionalidad de la doctrina del acto aparente. Hay otros supuestos. Un supuesto muy claro en el cual se aplica la doctrina del acto aparente es el supuesto de un acto anulado retroactivamente. La nulidad, cuando tiene efectos retroactivos, puede provocar que una situación jurídica perjudique a un tercero de buena fe. Una persona que ha visto transmitidos derechos por parte de un propietario, cuyos actos luego se anularan, evidentemente queda entrampado en una situación que podría ser que se le aplique la doctrina del acto aparente para tutelar la confianza que él ha tenido si ha actuado de una manera. Otros supuestos son los supuestos de mandato aparente, por ejemplo. Una persona que excede la representación que se le ha concedido. Alguna vez me tocó, no cuando era camarista, sino cuando era secretario de una cámara en Neuquén, me tocó un caso en el cual aplicamos esta teoría del acto aparente. Era una persona que emitió un poder a favor de otra, y un poder en términos amplios, pero tenía una cláusula de especialidad que permitía que esa persona librase títulos de crédito para obligar. El hombre papeló Neuquén con eso, evidentemente. Cuando empiezan a venir las ejecuciones, una multitud de títulos, de pagarés, de cheques, de pagos, el titular de la empresa se excepciona y dice: un momentito, yo no tengo legitimación pasiva porque la ley de títulos de crédito dice que tiene que ser un poder especial. ¿Qué es un poder general? Claro, un poder general con una cláusula de especialidad. Una situación idónea para confundir a la gente completamente. En ese caso se aplica, por ejemplo, la doctrina del acto aparente. Y después me tocó aplicar la doctrina del acto aparente como juez en un caso bastante extraño, que nos tocó resolver el año pasado, en el cual, frente a una intimación de un trabajador a un supuesto empleado o a un supuesto empleador,
esta persona contesta una carta de documento intimando al empleado a presentarse a trabajar, amenazándolo que si no se presentaba le iban a despedir por abandono del trabajo, y posteriormente, y diciéndole que, digamos, que él le ratificaba las condiciones del contrato de trabajo y que lo intimaba a trabajar. Como por supuesto luego no le ocurrió nada, la empleada inicia juicio. Cuando va a contestar demandas se excepciona y dice, no, yo soy simplemente un encargado de la empresa, yo no tengo responsabilidad. Y nosotros evidentemente con una comunicación reciente de la persona de mínima a ha permitido que se cree una apariencia que la otra parte tomó como verosímil y consecuentemente con eso basta para intentar la creación de la apariencia que entra. Fíjense ustedes qué delicado es el tema de la apariencia. Porque en materia laboral, por ejemplo, que es de lo que estábamos hablando recién, coexisten dos doctrinas contrapuestas, que es la doctrina de primacía de la realidad con la doctrina del empleador de pared. Fijémonos qué delicado, qué finito que es este tema, y que tiene que ser resuelto caso por caso. No hay directamente declaraciones o cartabones a priori para toda situación en materia de apariencia. La doctrina del acto aparente, para ser aplicada útilmente, requiere de un juez. Primero, que sea una persona que conozca el derecho bastante. Y segundo, son esas herramientas delicadas que se prestan para las grandes declaraciones.